y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactami. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías este llama. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros. Muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temiendo en gran manera, y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole. Queridos hermanos, al estar Cristo en la tumba, había fiesta en el infierno. Los enemigos del Señor celebraban y había consternación en los discípulos que realmente estaban caminando con mucho temor. Recordemos de que lo habían negado, Pedro lo había negado 3 veces poco antes. Habían venido los romanos y habían decidido prender a Jesús, y fue algo terrible seguramente para todos los discípulos ver lo que fue la pasión, la crucifixión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Su líder, su discípulo, realmente había pasado un tiempo de pasión, de escarnio, tan terrible que realmente ellos, seguramente como hombres también, parte carnal también, sufrieron, y el temor se agobió, se apropió de ellos. Entonces, en ese tiempo estaban celebrando la Pascua judía en el templo y en las casas, pero no sabían que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo había sido sacrificado de una vez y para siempre. Ellos no sabían, y en el plan perfecto de Dios coincidió perfectamente este día donde celebraban la Pascua judía, y por un lado fue crucificado Jesús de Nazaret. Amados hermanos, la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue acompañada de sucesos milagrosos y dieron realmente un testimonio de su divinidad de una manera realmente extraordinaria. Y se salió en claro lo injusto del proceder de todos sus ejecutores, pero la muerte no llegaba a su fin, sino que triunfó Él resucitando de entre los muertos, venciendo a la muerte, venciendo al que tenía el imperio de la muerte, que era Satanás, el diablo, y Él triunfando en la cruz el tercer día. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso a Jesús, porque Él resucitó de entre los muertos. Pero me llama la atención, y analizando la palabra de Dios, qué fenómenos ocurrieron durante la muerte de Cristo. Hubieron ciertos fenómenos que realmente me llaman mucho la atención y quiero compartirlos con usted. Por ejemplo, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas. Hubo tinieblas, y qué paradójico, acá nos da la enseñanza, la palabra de Dios, que la luz del mundo, que era Jesús, la luz del mundo, Él moría en una tiniebla casi total que había desde las 12 hasta las 3 de la tarde. Qué paradójico que el Hijo de Dios, que un día
siendo la luz del mundo, nació allá en Belén. Y allá en Belén una estrella en el firmamento alumbró que venía la salvación, que venía precisamente la luz del mundo. Qué paradójico, queridos hermanos. Las tinieblas fue una protesta. Entonces esto es lo que nos revela la palabra, fue una protesta de la naturaleza por este crimen que se cometió con la luz del mundo, el Rey de la tierra, nuestro Salvador. Eran símbolos de la condición espiritual del mundo, esas tinieblas que se avecinaron. ¿Qué otro suceso ocurrió, hermanos? El velo del templo se rasgó, dice, de arriba para abajo. El velo del templo, que era símbolo de la separación entre Dios y el hombre pecador, donde solamente llegaba un poco antes el sacerdote, y una vez por año él hacía sacrificios por él mismo y por el pueblo de Israel, realmente había sido roto. Había sido roto de arriba para abajo. Nos muestra la palabra, queridos hermanos, de que ese muro de separación entre Dios y el hombre se había abierto. Y aquí nos revela dos cosas importantes que me llama la atención. La palabra nos revela que el camino de salvación estaba franco, estaba franqueado, estaba libre, se había abierto, y el hombre ahora de una vez y para siempre podía llegarse ante Dios y realmente encontrar salvación. ¿Cuántos dicen amén? Amados hermanos, también la palabra ahí nos revela algo importante. Nos muestra que fue de arriba para abajo, o sea, de Dios mismo que vino la salvación. Amados hermanos, también la palabra nos dice que la tierra tembló. Acabamos de leer. La tierra tembló. Fueron fenómenos tremendos que ocurrieron. Mateo 27:51 nos dice que la tierra tembló. Y cuando Dios dio sus leyes allá también en el monte de Sinaí, la tierra se estremeció. Había un paralelo cuando Dios habló al pueblo de Israel y tembló la tierra. Acá también tembló la tierra. Y así también, amados hermanos, Cristo murió en el Calvario y tembló la tierra, llevando a cabo a través de estas señales la redención del mundo. Diga conmigo, la redención del mundo. Tembló la tierra. Tembló la tierra porque venía la redención del mundo. Algo impactante, algo poderoso había ocurrido, queridos hermanos. La palabra del Señor también nos dice, Mateo capítulo 27, 51, las rocas se partieron. La palabra partir en el texto griego, amados hermanos, que se usa para describir el rompimiento de las piedras es la misma palabra, gizo, que significa que también describió Dios con el rompimiento del velo, también con el rompimiento del velo de arriba para abajo. Es la misma palabra, las piedras se partieron. Amados hermanos, si usted se recuerda en la entrada triunfal, el domingo pasado nosotros recordábamos el domingo de Ramos, el domingo donde entró triunfalmente Jesús a Jerusalén. Y queridos hermanos, aquí vimos realmente que los fariseos le habían dicho que realmente era algo que iba a acontecer y que ellos estaban celosos, estaban totalmente temerosos, porque había venido algo sobrenatural y había celo y había rechazo. Y acá, amados hermanos, vemos de que entró triunfalmente Jesús al lomo de una mula, de un burro. ¿Y qué pasó, amado? Que toda la gente se agolpaba y venía y le decía: Hosana, Hosana al Rey de Israel, Hosana al Hijo de David. Y daban realmente palmas y se gozaban.
Amados hermanos, ahí un momento dado los discípulos realmente se acercaron a Jesús y le dijeron: vamos a callar a todos esos muchedumbre que hace tanto ruido. Y Jesús le dice: aun cuando tú los callases, las rocas hablarían y se gozarían. Las rocas hablarían por ello. Entonces, amados hermanos, acá nos muestra que las rocas se partieron. Aquí dice: las rocas se partieron en la entrada triunfal. No sucedió así, pero cuando Cristo fue crucificado, las rocas se partieron. Entonces, amados hermanos, habiendo los discípulos guardado silencio, las piedras protestaron. Mire usted eso. Porque los discípulos tenían temor, tenían miedo, estaban caminando realmente con mucho temor, y ahí entonces no se atrevían a decir: yo soy cristiano, yo soy de los cristianos, yo soy de Jesús de Nazaret, yo formo parte de ese grupo. Y entonces todos se quedaron callados. Me imagino que se escondieron mucho, y así como Pedro, que lo negó 3 veces. Entonces, amado, las piedras, a la ausencia, cuando nosotros negamos a Jesús, aún en los momentos como esos, las piedras aquí nos revelan algo tremendo. Hablaron, las piedras se quebraron, se partieron, se abrieron los sepulcros. Es otro aspecto que a mí me llamaba la atención. Yo decía: pero esto parece sobrenatural, y sobrenatural mismo es. Que los sepulcros se hayan levantado. La palabra de Dios nos dice en Mateo 27, capítulo 52, lo leímos también. Entonces nos dice que se abrieron los sepulcros, que muchos cuerpos de santos se levantaron, salieron de sus sepulcros, fueron a la santa ciudad, se aparecieron, mejor dicho, a muchos. Y esto sucedió probablemente no tanto en la muerte de Cristo, sino en la resurrección. ¿Qué simboliza esto, amados hermanos? ¿Qué simboliza la resurrección y que se levanten muchos santos? Dice, la resurrección de estos santos fue una figura, y escuche bien lo que le voy a decir, de lo que será la gloriosa resurrección. Diga conmigo: la gloriosa resurrección de todos los santos. Será cuando nosotros, los muertos en Cristo, un día resucitarán primero, dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Dice, habla de que los muertos en Cristo resucitarán. Es una realidad, hermano, ya se dio. Todo esto que estoy hablando está narrado, hermano. La resurrección, la muerte, la pasión de Cristo está narrado no solamente por los 4 evangelios, por la palabra de Dios, está narrado por historiadores de la época como Flavio Josefo, que escribió abundantemente de estos hechos que dividieron la historia entre antes de Cristo y después de Cristo. Y por eso que fue la resurrección de Cristo uno de los hechos más extraordinarios que sucedió en toda la historia de la humanidad. ¿Cuántos dicen amén? Dele un fuerte aplauso al Señor, porque Él resucitó de entre los muertos para gloria de Dios Padre. Aleluya. Pero ¿qué sucesos ocurrieron después de la muerte de Cristo? Primero, amados hermanos, el centurión y los que guardaban a Jesús exclamó esto que golpea mi corazón, y cuando lo leía golpeaba mi corazón, porque realmente cuando nosotros perdemos algo, realmente empezamos a valorarlo en su justa medida. Decía el centurión: verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Amados hermanos, qué tremendo, porque acá en Marcos dice también, Marcos capítulo 15, verdaderamente era el Hijo de Dios. Verdaderamente dice Lucas 23, dice, era un hombre justo. Verdaderamente este era un hombre justo. Esta confesión, hermano, era la que se requería como una señal de conversión. Escuche bien, como una señal de fe cristiana, ya que el etíope, si usted se recuerda, el etíope eunuco dijo: creo
que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces después ese centurión seguramente se convirtió. Es una señal de conversión. Cuando nosotros reconocemos los hechos de Dios maravillosos, cuando nosotros reconocemos los hechos sobrenaturales de Dios, realmente es porque nuestro corazón ha sido tocado y porque ha llegado la conversión de nuestra vida, la conversión de nuestro corazón. Eso es algo tremendo, hermanos, algo maravilloso cuando sucede así. Entonces la multitud presente se volvía también golpeándose el pecho. Muchos se golpeaban el pecho. Después que vieron que lo que ya narré, que primero se oscureció totalmente desde las 12 hasta las 3 de la tarde. Las rocas se partieron, el velo del templo se rasgó de arriba para abajo. Entonces, amados hermanos, vemos todos estos hechos extraordinarios. Entonces se golpeaban el pecho porque comprendían que habían cometido una gran injusticia. Comprendían que habían cometido una gran injusticia. Me gustaría que todos con la palabra vamos a Zacarías. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Dice así: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, dice, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Qué tremendo, hermano. Llorarán como cuando se pierde al primogénito. Se estaba cumpliendo esta profecía de Zacarías. Se estaba cumpliendo una serie de profecías. Solo en la muerte de Cristo más de 30 profecías se cumplieron. La palabra, por eso, amados hermanos, es digna de crédito, de fe, porque todo se está cumpliendo, todo se ha cumplido. Y acá tuvo su cumplimiento en esa ocasión. Y miraron a quien traspasaron y llorarán como se llora al primogénito. No quiero ni siquiera pensar de qué era lo que sentían. Aquellos que después se dieron cuenta, estuvieron negando a Jesús. Estuvieron rechazándole. No quiero ni siquiera pensar, hermano, qué era lo que ellos sintieron después cuando vieron y sintieron verdaderamente. Se les fue revelado de que era verdaderamente el Hijo de Dios. Amados hermanos, muchos acá en la tierra un día llorarán, como dice aquí la palabra, si es que no proceden a conversión, si no escuchan la palabra. Y dice que si no oyeres hoy la palabra de Dios, y si no la recibieres, entonces será terrible, hermano. Procede al arrepentimiento. El Señor te está diciendo en esta mañana, en esta noche, mejor dicho, que debemos, hermano, escuchar y no endurecer nuestros corazones. Decía, no endurezcas tu corazón cuando escuchas la palabra. Hermano, llegará un tiempo en que muchos dirán, ¿cómo yo no escuché a ese hermano que me decía, ven, acércate a Jesús? Jesús es el camino, Jesús es la salvación, Jesús es la única solución para nuestras vidas. ¿Cómo no escuché de ese Jesús maravilloso que realmente se nos reveló en el buen tiempo? Porque Dios se revela a todos por igual, no hace excepción de personas, hermano. Y si tú todavía dudas, y si tú todavía en tu corazón tienes aquellas dudas que golpean muchas veces tu corazón, recházalas, porque la duda no procede de Dios. Rechaza la duda. La duda mata la fe. Entonces, amado, también la palabra del Señor nos dice, le quebraron las piernas a los malhechores. Era costumbre de los romanos quebrar las piernas a todos los que eran crucificados
¿Y sabe para qué lo hacían? Mire qué sádico que era este tema, hermano. Le quebraban las piernas para que realmente se haga de manifiesto el dolor hasta lo sumo y que a través de quebrarle las piernas ellos puedan morir. Pero ¿qué pasó? A Jesús no le quebraron las piernas, porque cuando estaban yendo a quebrarle las piernas, realmente se dieron cuenta que había muerto, Entonces, amado, uno de los soldados, dice Juan capítulo 19, versículo 34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante dice que salió, ¿qué cosa? Sangre y agua. Sangre y agua, hermanos, del costado. Probablemente el soldado lo hizo para estar seguro de que él esté muerto de verdad. Entonces fue ensartado. Y aquí se cumple también una de las profecías, que sería ensartado con una lanza. Entonces, amados, según San Juan, del costado del Señor salió sangre y agua. Y hay bastantes interpretaciones que le hacen a este hecho, que brotó sangre y agua. Claudio y Apolinar dicen que era símbolo de Cristo como la palabra y el Espíritu. Como la palabra y el Espíritu. Cirilo de Jerusalén tiene una interpretación de que cuando brotó sangre y agua del costado de Jesús, era un símbolo del bautismo en agua y de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Me encanta esta interpretación, esta revelación. Pero Juan de Crisóstomo dice que era el símbolo de dos sacramentos, la Santa Cena y el bautismo. Macario Magno de Apolinar dice también de que el costado de Adán fue abierto para que se formase a su esposa. Mire esta interpretación de extraordinaria. Y también fue necesaria que el costado de Cristo se abriese para que naciese ya no la esposa de Adán, sino la esposa del Cordero, que fue Jesús de Nazaret. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, cualquier interpretación que usted le puede dar, que usted pueda encontrar de este hecho, realmente lo que queremos ver es que Cristo se reveló como la esposa del Cordero y nosotros somos la iglesia. La iglesia es la esposa del Cordero y Cristo es el esposo. Entonces, amados hermanos, esto sucedió y luego Cristo al tercer día resucitó de entre los muertos para gloria de Dios Padre. Realmente, vuelvo a repetir, fue uno de los hechos más extraordinarios, la resurrección de Cristo. Y fue el domingo, un domingo así como ahora. Cristo al amanecer resucitó y por eso que se escogió el domingo como el primer día de la semana, como un símbolo de la resurrección de Cristo, que marcó la diferencia, realmente marcó la diferencia de que al fin un hombre resucitó de entre los muertos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, amados hermanos, para terminar, ¿qué significó esta resurrección? La resurrección tiene muchos significados profundos. Algunos de ellos yo anoté como la resurrección de Jesucristo venció el imperio de la muerte. El imperio de la muerte fue derribado. Diga conmigo, el imperio de la muerte fue derribado. Porque el imperio de la muerte fue derribado. Jesús lo logró. Porque si Cristo no hubiera resucitado, hermano, todos los cristianos seríamos dignos de pena, de conmiseración, ¿no? Seríamos los más dignos. Sería inútil todo lo que estemos haciendo. Sería inútil la predicación. La doctrina de la resurrección es una de las doctrinas básicas del cristianismo, amados hermanos. Y la resurrección de Cristo realmente nos da la esperanza, nos da la fortaleza. Y no solo eso, también nos limpia de pecados. Si Cristo no hubiera resucitado, estaríamos
con miles de pecados. Si Cristo no hubiera resucitado, estaríamos perdidos. Si Cristo no hubiera resucitado, los millones y millones que murieron antes estarían en el Hades, estarían muertos, estarían sin esperanza de resurrección. Amados hermanos, por eso Cristo ha resucitado, y Cristo resucitado es la garantía de nuestra resurrección y la glorificación de nuestros cuerpos. Diga conmigo, es la garantía, diga, de que un día nuestros cuerpos serán glorificados y resucitaremos también. Dele un fuerte aplauso al Señor. Eso es lo que se logró. Eso es lo que se alcanzó, amados hermanos, con la resurrección. Por eso que 1 Corintios, para terminar, 1 Corintios capítulo 15, 51. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Diga conmigo, seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Dele un fuerte aplauso al Señor, porque Él resucitó para gloria de Dios Padre. Apocalipsis 1:18 dice: y tengo las llaves de la muerte y del Hades, y edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán ante la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, eso es y mucho más es lo que hemos conseguido, lo que Jesús consiguió por nosotros y para nosotros. Pero Dios, recordamos ahora que Él ha resucitado y Él está esperando que todos nuestros corazones también resuciten. Que tu corazón, si está muerto, si está indiferente ante tener una relación, una vida de intimidad con Dios, hoy sea resucitado, hoy sea levantado. Quiero invitarte, si para vos, amado hermano, esta palabra es de gozo, porque Jesucristo resucitó, entonces, amado hermano, es un tiempo para decirle: Señor, tú también has resucitado en mi corazón. Y yo quiero en esta noche, quiero, Señor, hacer un pacto de caminar firme en tus caminos, para que el evento que falta de tu segunda venida, yo esté preparado para recibirte. ¿Cuántos quieren estar preparados para cuando venga Jesús a recogernos? Entonces, hoy es la noche para prepararnos. Cristo nació en Belén. Cristo fue el único que se atrevió a decir: yo soy Dios, porque Él dijo en su palabra: admirable consejero. Un niño nos ha nacido. Admirable consejero, dice Dios fuerte. Dios fuerte. Él se atrevió a decir Dios. Fue el único que se atrevió a decir Dios. Por eso es que es digno de crédito, digno de fe, y nosotros vamos a reafirmar nuestra fe. Vamos a decirle: Señor, gracias porque moriste y resucitaste. Yo sé que allá, y lo digo siempre, no me canso de decirlo, porque es la gran diferencia que tenemos entre las otras religiones. Allá en la India, en cualquier lugar están los huesos del Buda. Usted va a la Meca, están ahí los huesos de Mahoma, pero usted va a Jerusalén y hay una tumba que está vacía, para gloria de Dios Padre, porque Cristo venció la muerte y ha resucitado y nos ha dado salvación y vida eterna. Gloria a Dios, hermano, gloria a Dios. Hay vida, hay esperanza. Por eso que cada cristiano tiene poder
poder en sus manos. Pero lo digo no con ese orgullo personal, poder porque estamos con Jesús. Jesús nos da la vida. Jesús nos dio el poder para vencer la muerte, para vencer el pecado. Así como en esta dramatización que vimos, hermano, solo Jesús puede cambiar el mundo. Él es y será, aunque se hayan en esas 3 horas, se hayan convertido la luz en tinieblas, Él es la luz del mundo y Él brillará por siempre para gloria de Dios Padre. ¿Cuántos pueden decir amén? Aleluya, gloria a Dios, aleluya, aleluya.